Lamentablemente estamos en esa encrucijada sobre lo económico y la salud pública. Estamos con Alonso Segura, economista y exministro de Economía durante el periodo del expresidente Ollantumala, para entender qué nos depara en los próximos 12 meses de cara al Bicentenario. Señor Segura, muy buenos días. Buenos días, Omar, Ricardo, gracias por la llamada. Bienvenido. Sí. Bueno, ¿qué nos depara? A ver, hay mucha incertidumbre, evidentemente. La principal, porque tiene consecuencias sociales y económicas, es qué va a ocurrir con la transmisión del virus. Ricardo acaba de explicar cómo ha habido retrocesos en términos de apertura en ciertas regiones, o cierres. Y eso lo podemos ver también en otros lados del mundo, ¿no? Que han comenzado a abrir y han tenido que retroceder. Ese va a ser un determinante importante en lo que quiero que imagino se refieran, que es la parte económica, ¿no? En la medida que tengamos retrocesos en reaperturas, en reinicio de actividades económicas, evidentemente podemos ver un nuevo deterioro de indicadores económicos. ¿De acuerdo? Si quieren hablamos de eso más adelante. Suponiendo que eso no ocurra, o no ocurra de manera significativa en el Perú o fuera del Perú, no sea tan importante como para deteriorar indicadores externos relevantes para el Perú, lo que vamos a ver ya es una salida gradual, paulatina, larga de esta situación. Al inicio, en algunos indicadores, vamos a ver algunos rebotes relativamente importantes, digamos los primeros 3 meses. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú reabres el 50% de la economía, grosso modo, gran parte de ese 50% lo reabres en 3 meses, así sea con ciertas restricciones parciales, vas a poder impulsar estadísticamente la economía de manera importante. Pero digamos, partiste acá, te fuiste hasta acá, hasta abajo, y ahora estás regresando a medio camino. Retomar los niveles de PBI, de empleo adecuado, pobreza, etcétera, pre-COVID nos va a tomar algunos años, lamentablemente, porque la caída en el caso peruano, el deterioro de cualquiera de estos indicadores, ha sido entre los más altos del mundo, ¿no? Y ahí también podemos discutir. Entonces, digamos, hay 2 maneras de ver esto. De la manera más optimista, es decir, ya comenzamos la salida, ojalá no se nos complique el manejo sanitario, y la otra es, sí, ok, vamos a comenzar a mejorar, pero algunas familias van a ver una mejora inmediata, otro grupo va a ver una mejora solamente parcial y otro grupo lo va a ver de manera muy tímida y va a tomarle mucho tiempo, ¿no? Y a la economía también. Ese es básicamente el escenario, te diría, ¿no? Señor Segura, le pedimos por favor que nos espere un momentito, tenemos que hacer una pausa muy breve, regresamos de inmediato aquí en Ampliación de Noticias. Footloose te da la hora. 8:15. Cuando la gripe llega a casa, nadie se escapa. Dexadrón Plus Antigripal. Alivio rápido y potente contra síntomas de la gripe y el resfrío común. En Caja Sullana te ofrecemos Reactiva Perú, dirigido a las MIPE. Sé un socio extraordinario y solicita tu crédito en nuestra web o Facebook. ¡Vamos a reactivarnos! Caja Sullana, juntos, lo extraordinario es posible. En este tiempo, debemos estar unidos e informados frente a la COVID-19. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde, mantente al tanto en Todo sobre el Coronavirus con el doctor Elmer Huerta. Gracias por estar con nosotros. Soy el doctor Elmer Huerta. RPP, la voz del Perú. Durante esta emergencia, los periodistas de RPP te informamos sobre lo que ocurre en todo el país. Durante todo el día, en radio y televisión en simultáneo, estamos contigo. Dicen que en la zona está encendida y el bajo reventando tu bocina. ¿Quieres música urbana? Pues toma. Lo que suena es Radio La Zona. Dicen que la zona está encendida, el bajo reventando tu bocina. ¿Quieres tu música urbana? Pues toma. Lo que te escucha es Radio La Zona. En la noche y la escucho
por la mañana. Cuando me voy de party todo el fin de semana. Radio La Zona, tu música urbana. En RPP seguimos trabajando para que estés bien informado, porque bien informado tomas mejores decisiones. Sintonízanos en nuestra multiplataforma en radio y TV en simultáneo. Cuando aún nada está dicho en los asuntos que realmente importan, sus protagonistas se sientan aquí. Nada está dicho, de lunes a viernes a las 9 de la noche. Soy Jaime Chincha y en el Perú de hoy, nada está dicho. Por RPP, la voz del Perú. Mariluz, Ricardo Gómez Palma los acompañan. Conversamos con el ex ministro de Economía, Alonso Segura. Comentábamos hace unos instantes lo que se viene, ¿no? Ojalá que no tengamos retrocesos significativos en materia sanitaria, que también tengan ese efecto negativo y de retroceso en economía, nos decía señor Segura, lo que queremos todos. Pero yo quería retroceder a febrero, marzo de este año. El Perú, pese a no crecer al ritmo que había crecido antes, esa era la crítica, estaba, sin embargo, situado en indicadores económicos entre los mejores de Latinoamérica, ¿no? Todavía estábamos en muy buena posición. Y cuando empezó la crisis, teníamos recursos, se actuó rápido porque teníamos recursos, ¿no? El tema de los bonos y todo lo demás, y se vio que lo que había sido, digamos, una cuestión negativa, es decir, que los ministerios, los sectores no ejecutaban todos sus recursos, había servido al final también para tener algo de caja para actuar frente a la crisis. Y además se nos dijo, ¿no? La buena actuación económica en los últimos 10, 15, 20 años nos ha permitido tener recursos con que enfrentar la crisis. ¿Qué ha pasado con esos recursos? ¿Se han esfumado? ¿Los hemos utilizado bien? ¿Qué evaluación hace usted? Mira, yo creo que ha habido, digamos, aciertos, pero también bastantes errores, ¿no? En algunos casos de diseño de los instrumentos de respuesta, de las políticas de respuesta, en otros casos de implementación. Varios de estos se han alertado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los bonos, ciertamente hay una limitación de llegada a un grupo importante de peruanos porque no estaban en el sistema de focalización de hogares, no eran pobres, digamos, pero en una situación como esta, al perder su ingreso y ser informales, era muy difícil llegar, no tenías mecanismo de identificarlos. Pero lo otro es los diseños de los bonos. Recién al cuarto bono abren la cancha, digamos, hacia un grupo más amplio de personas. Hay otros frentes. En el frente laboral creo que ha sido uno de los peor manejados. No se previeron mecanismos de mitigación en el mercado laboral. Se dio por una vez un subsidio a un grupo muy pequeño, diciendo que era exactamente por una sola vez. Después, meses después, han dicho que van a dar otro. Entonces, eso no previene que haya destrucción de empleo. Los instrumentos para tratar de reducir la presión sobre los puestos de trabajo tampoco se usaron. Se suspendió la suspensión perfecta, después se dijo va la suspensión perfecta, después no se aprueban las suspensiones perfectas. O sea, no ha habido una política orientada a preservar puestos de trabajo en el mercado laboral. Por eso es que vemos pues que con las cifras de Lima no tenemos a nivel nacional, al mes de junio se han perdido 2.600.000 puestos de trabajo. Hay más gente fuera de la PEA que en la PEA, hay más gente que ha perdido su trabajo que la gente que lo ha conservado. La destrucción de empleo ha sido el 55%, más de la mitad, y de empleo adecuado, 2 de cada 3 puestos de trabajo, 67% se han destruido en Lima. A nivel nacional, presumiblemente, la cifra es proporcionalmente menor, porque hay menos acatamiento en general de las paralizaciones, pero la cifra va a ser de varios millones adicionales, ¿no? Entonces, y eso era previsible, esto se dijo, se señaló, se necesitan mecanismos como en otros países para tratar de preservar, digamos, las relaciones laborales, ¿no? Compartiendo la carga entre empresas, trabajadores y el Estado, ¿no? Temporalmente, en los siguientes meses. No hay claridad sobre la materia inclusive hoy día. Y así se podría seguir señalando, ¿no? Entonces, me parece que acá el tema es no tenemos una estrategia, sí. Eso le quería preguntar, ¿no? Porque ya, vamos, a este gobierno le queda
muy poco, le quedan prácticamente 12 meses y no solo yo, sino la gente se pregunta cuál es el plan, ¿no? ¿Qué se va a hacer de aquí hacia futuro? ¿Hay un plan concreto de cómo vamos a reactivar la economía y cómo vamos a enfrentar el tema de la pandemia? Por ejemplo, un tema importante sería saber cuáles son las proyecciones del gobierno de cara a lo que se viene hacia adelante, pero tampoco hay proyecciones. Sí, lamentablemente esto lo venimos diciendo, yo lo vengo alertando con Piero S., Alfonso Latorre, de Hacer Perú hace meses, desde abril, cuando el gobierno decidió, mediante decreto legislativo, la forma como lo interpretan, no publicar el documento de políticas del gobierno, del marco macroeconómico, que siempre se publica en abril. Hasta ahora no lo han hecho. El siguiente es al fin de agosto y se dijo tienen que sacar no solo estadísticas y producciones, Omar. Ese documento de política justamente incluye cuáles son sus estrategias de respuesta desde en este momento, en el corto plazo, el horizonte de los 4 años. Obviamente con un énfasis de políticas, digamos, de los siguientes 12, 18 meses, que es lo que le resta al gobierno. Y después, cómo planean la transición, ¿no? La trayectoria de las cifras. No lo tenemos. Me parece, lo hemos escrito, reiteradas oportunidades, que es absolutamente irresponsable. Chile lo ha hecho, sacó su equivalente en la fecha que tenía que hacerlo, sacó una actualización y después sacó una adenda por un pacto de emergencia por el COVID, añadiendo partidas de gasto. Colombia también lo sacó en la fecha que correspondía, sin embargo el Perú no. Siempre vamos a encontrar casos de países que no lo hagan, pero lo hago simplemente como referencia de que los países, digamos, más comparables a Perú, están actuando dentro de su marco macrofiscal institucional para transmitir a los agentes económicos, a las personas, a las empresas, a los inversionistas, cuál es la estrategia de gobierno, cuál es la situación en materia económica y qué piensan hacer. Y ciertamente en un proceso tan incierto tienen que hacer ajustes, lo hacen. Entonces dicen, bueno, me equivoqué, no me equivoqué, se deterioró más la situación, ya mi proyección de crecimiento no es esta, ¿de acuerdo? Es más baja, listo. O lo que fuera. Tengo que incluir más presupuesto para bonos, o tengo que introducir otro mecanismo para, por ejemplo, apoyo crediticio a educación o a créditos hipotecarios en clases medias, media bajas, que no han recibido ningún apoyo, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces es evolutivo, ¿de acuerdo? Pero mantienes permanentemente informado. Acá no, acá simplemente se exoneraron de esa responsabilidad y pretenden no hacerlo hasta fin de agosto, lo cual me parece grave. Esperaría que ahora que vaya el gobierno a sustentar su política de gobierno, por lo menos, hay el discurso de 28, pero cuando tengan que ir al voto de investidura, y llevarán pues ya, no sé si ese documento aprobado, ojalá, o por lo menos dirán, estos son los grandes lineamientos de lo que vamos a sacar. Es lo que correspondería, no podemos seguir esperando. Y otro comentario, Omar, 12 meses, ciertamente no es un periodo que te dé ya, ojo que este gobierno lleva ya, digamos, 2 años, ¿no? Poco más, no te da como para hacer, digamos, grandes reformas, algunas sí podrían, pero ciertamente 12 meses es un periodo muy largo para dejar de hacer muchas cosas mal. Veamos, mira el golpe económico, el golpe sanitario que se ha producido en los últimos 4, digamos, los otros próximos meses son críticos, son fundamentales, tanto para poder comenzar a enrumbar mejor el barco, digamos, en materia sanitaria, en materia económica, o para dejarlo, digamos, en peor condición, ¿no? Entonces, estos 12 meses son fundamentales, no es que ya se van, o sea, yo espero realmente, hablabas de que se habían sincerado las cifras, por ejemplo, sanitarias, de fallecidos. Sí. Se están, te diría, empezando a sincerar. Supondría que están recién empezando. Los fallecidos no son 17, 18 mil. No. Están hace tiempo ya por encima de 40 mil en exceso, ¿de acuerdo? Los no violentos, en exceso de 40 mil. Hacia 28 deben estar más cerca de 50 mil. Entonces, no se trata de porque agregan 3 o 4 mil, dicen ya sinceré. El subreporte es multiplicado por 3, digamos, o sea, la situación es bastante más dramática, ¿no? Entonces, de nuevo, yo espero que ya estén tomando conciencia con un nuevo gabinete. Estoy seguro que el anterior trató de hacer las cosas lo mejor posible, no escucharon, este gobierno en general no ha sido muy atento a la crítica constructiva, a las propuestas. Espero, ojalá que eso cambie con el nuevo gabinete, porque realmente la situación es compleja, ¿no? Como dije, en materia económica podemos verlo de 2 maneras. Si no se complica más, podemos comenzar a salir.
pero la salida va a ser larga y dura. Cuánto más larga y cuánto más dura va a depender también de cuáles sean las políticas públicas, ¿no? Ahora, claro, los efectos más duros están en el tema sanitario, porque las vidas humanas no tienen precio y se han perdido muchas. Y luego el otro mayor impacto está en la salud económica del Perú. Y se criticó que el anterior ministro de pronto no escuchaba a su comité de expertos o no escuchaba a un grupo de especialistas. En economía podría estar ocurriendo lo mismo. Se está escuchando a lo que un grupo de expertos, tú mismo, Alonso, como es ministro de Economía, a la empresa privada que también tiene que jugar un rol importante. ¿Y eso podría cambiar con la llegada del señor Pedro Cateriano al gabinete, a la jefatura del gabinete? Sí, en realidad te diría, esa no es competencia. Imagino, dada la situación, que PCM va a fortalecer su opinión en materia económica, pero en general eso es competencia del MEF, ¿no? O sea, todo lo que es área económica y con todas las aristas, ¿ah? Por ejemplo, hablé de mercado laboral. No es que mercado laboral es, el responsable es el ministro o ministro de Trabajo. Al final, te lo digo, yo lo he sido, todo rebota en el MEF, todo al final, el gran responsable en materia económica es el MEF, porque es el premier del gabinete económico, si quieres, ¿de acuerdo? Esa es la forma en que tiene que ver y tradicionalmente se ha hecho en el Perú. Entonces, en realidad, es ahí donde tienen que escucharse las propuestas y los de justificarse. ¿Quién tiene que aprobar este documento de políticas? Se aprueba por Consejo de Ministros, se publica, pero el que lo elabora es el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, de nuevo, creo que en general en el gobierno no ha habido mucha receptividad a las propuestas. Ya ni siquiera les diría críticas, porque ha habido muchísimas propuestas. Eso debe de cambiar, ¿no? Se necesita mucho más capacidad de ajuste, de ajustar lo que no está funcionando, de capacidad autocrítica, no porque uno quiera, qué bueno que se autocritican públicamente, sino de reconocer dónde hay errores, dónde hay vacíos, para poder enmendar la ruta y en frecuencias muy cortas. De nuevo, acá el PBI se ha ido a menos 40, menos 30 en mayo en cuestión de unas cuantas semanas, ¿no? Ha destruido más de la mitad del empleo y 2/3 partes del empleo adecuado en el Perú. La subida de pobreza va a ser muy probablemente doble dígito. La semana pasada, y esto se ha venido alertando hace mucho tiempo, multilaterales han salido en el último mes a dar cifras donde ponen al Perú, digamos, a la cola de la región y en muchos casos a la cola del mundo, ¿no? Salió el Fondo Monetario, salió el Banco Mundial, salieron otros. La semana pasada salió CEPAL. Con esto solo quiero ponerlo en contexto. CEPAL salió proyecciones, pueden ser certeras, pueden no serlas. Ha sacado proyecciones en 3 grandes rubros: crecimiento, pobreza y pobreza extrema y desigualdad. Y el Perú es el único país que figura en el último grupo, o sea, es el único en el último grupo en términos de deterioro en todas. Pobreza y pobreza extrema como incremento relativo a su punto de partida, digamos, ¿no? Incremento de más del 50% de pobreza, incremento de duplicación de pobreza extrema, ciertamente es baja, pero existe. Si lo hacemos relativo, mayor deterioro económico y mayor ampliación de desigualdad. ¿Cómo es posible que lleguemos a una situación así con los instrumentos de respuesta económica que habían, ¿no? Y uno, señor Segura, se pregunta realmente por qué, ¿no? ¿Por qué hemos llegado a ese punto? Y no solamente las multilaterales como el FMI, el Banco Mundial, CEPAL, el propio Banco Central de Reserva, que publicó sus proyecciones, dice que el Perú va a caer 12.5%. ¿Por qué hemos llegado a esa situación? ¿Por qué somos uno de los países que más va a caer en el mundo con justamente los colchones que teníamos? Hay una mezcla de factores. Los multilaterales, como dije, han salido hace poco. Muchos alertamos hace ya bastante tiempo que iba a ocurrir esto. Es más, ese 12% no se va a dar, o 12,5%. Va a ser mayor la caída. Va a ser imposible que sea de otra manera. Aún si no se nos deteriora, digamos, la propagación del virus o en Perú o fuera y que afecte de manera significativa a Perú, ¿no? Te diría hay varios factores. Uno de ellos es el al que atribuye el gobierno sistemáticamente la situación, que dice condiciones estructurales de Perú, heredadas, etcétera, etcétera, ¿no? Ciertamente el Perú tiene deficiencias, brechas en capacidad de respuesta sanitaria, en empleo formal, pero eso se sabía. Ese es un condicionamiento para el diseño de políticas económicas, por ejemplo, y también de políticas sanitarias de respuesta.
Y hay muchos países, si revisas la lista de cualquier multilateral, que tienen peores condiciones que Perú y no han sufrido un impacto tan severo, por lo menos hasta el momento, ni sanitario ni económico, ¿de acuerdo? Entonces hay otras explicaciones, y las otras explicaciones son que en realidad no ha habido suficiente reacción. Creo que el Banco Central en condición económica ha estado mejor enfocado en general en sus respuestas, ¿de acuerdo? Pero lo que es gestión económica del gobierno, sí ha habido falta de reacción, no ha habido ganas de escuchar. Lo he dicho, por ejemplo, te lo he dicho hace un momento, en temas de empleo. Se dejó el mercado laboral a la deriva y por eso tenemos los resultados que tenemos, entre otros, ¿no? Si hubieras dado los mismos bonos, si un hogar no sabe si va a recibir bonos, digamos, más adelante, si está impedido de trabajar o si ha perdido su puesto de trabajo, o un subsidio por el lado del mercado laboral, ¿qué es lo que va a hacer? Va a salir a buscarse un trabajo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a ir a propagar el contagio. Pero los anuncios del gobierno, como no hay una política, no hay políticas del gobierno, con esto no quiero decir que crean documentos que no se cumplan, simplemente decir, por ejemplo, se va a seguir entregando bonos cada 2 meses de esta magnitud a los hogares que cumplan con estas características. Un hogar entonces dice, ok, o en empleo, se va a entregar un subsidio al empleo a los que cumplan con esas características también de acá a fin de año, por ejemplo. ¿Qué hacen esos hogares o qué hacen esas empresas? Los hogares dicen, ok, no tengo que salir de repente a la calle a buscarme el trabajo de cualquier manera porque me va a llegar el bono. Me quedo en mi casa o hago lo posible por me quedarme. ¿Qué va a hacer la empresa? De repente dice, no despido al trabajador porque parte de la carga se está compartiendo con el Estado. Pero no hay claridad sobre eso. Hasta hoy no hay claridad sobre eso. Entonces, no es posible que un hogar tenga que esperar que de repente al gobierno se le ocurra, mira, ahora he decidido darte otro bono porque soy magnánimo, y a otro de repente no. Y de repente no se le ocurre tampoco. Entonces, cuando uno no tiene claridades por dónde van las políticas económicas, ya no estoy hablando de la macro, estoy hablando de la persona, te estoy hablando de la empresa, del trabajador. Entonces, en ese mar de incertidumbre agregada que se pudo haber mitigado, simplemente uno toma las decisiones que puede en el momento con la información que tiene. ¿Y cuál es la decisión que toma esa persona? Me voy a vender lo que sea a la calle. ¿Cuál es la decisión que toma la empresa? Suspensión perfecta, claro, despido de trabajador, lo que fuera. Y ahí podríamos entrar, ¿no? Claro. Exactamente. Hay un golpe importante a sectores educativos, por ejemplo. Hay instrumentos para tratar de paliar la educación privada, o etcétera, más allá de lo que es los segmentos, o en vivienda, más allá de mi vivienda, etcétera. No hay claridad. Entonces, de nuevo, todo eso no se resuelve con un anuncio un día, en una declaración, en una entrevista. Sí, así claro. No se formula la política pública, así no se transmite, ¿no? Ese es el tema. Y yo espero que ahora 28 aprovechen 28 y voto para poder, digamos, plasmar esto, para ver qué nos espera, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, señor Alonso Segura, el ex ministro de Economía, con su apreciación sobre lo que puede pasar, lo que está pasando y lo que debería pasar en nuestro país en los próximos meses como salida a la crisis económica también en la que nos encontramos por el nuevo coronavirus. 8:34 minutos.